por supuesto, conocer el posicionamiento que ya has hecho público respecto, primero, a la reforma judicial, que ya avanzó, que ya se aprobó, pero que según ha señalado en recientes declaraciones, pues de entrada ir a las urnas a los mexicanos, ¿es real que nos haría pasar hasta 4 horas votando? No, 4 horas solamente es el proceso de llegar al frente de la mesa directiva de la casilla, recibir las boletas y escoger, porque se tienen además que escribir los nombres en estas boletas. Ese es el tiempo que dura hasta el momento en que se deposita en la orden. Pero acudir a votar puede llevar mucho, mucho más tiempo, porque al momento en el cual se congestionen las mamparas, que eso va a suceder rápidamente, pues las colas van a empezar a crecer de tal manera de que estar en una de ellas puede durar muchas horas. Y la otra parte de la jornada terminaría en el momento en el cual se realice el cómputo. Y en el ejemplo de la Ciudad de México, en una casilla normal puede haber hasta 37,000 boletas por contabilizar, con la complejidad de que hay que leer los nombres, no ver las marcas, y luego pues ponerlos en alguna plantilla como se hace habitualmente. Entonces, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esta forma de selección de juzgadores, pues es inoperante, porque no se testeó antes, porque no se dieron experiencias en otras partes del mundo, porque no se hicieron simulacros. No obstante, que tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la mesa de debates en el Pleno, se señalaron estas incongruencias. ¿Perfeccionable de aquí a que lleguemos a ese día de la votación, de la mano de los trabajos que se puedan hacer con el INE? No mucho, por 2 o 3 circunstancias. La primera, porque Morena, de una manera muy desasiada, lleva cosas muy particulares a la Constitución, tan particulares que después no se pueden modificar. Por ejemplo, es increíble que en la Constitución vaya la redacción de una boleta. Y ellos la pusieron en la Constitución. Pero luego, por otro lado, ponen un artículo transitorio al final de la reforma, muy propio del siglo XIX, diciendo la interpretación es literal. Entonces, pues ellos mismos se cerraron el paso, de tal manera de que si mañana el INE encontrara una forma mejor de redactar la boleta o de diseñar la boleta, pues no lo puede hacer, porque la Constitución misma se lo prohíbe. No solamente le dice cómo debe ser, sino también le prohíbe hacer las interpretaciones. Yendo al fondo, ¿se necesitaba una reforma judicial en este país? No, se necesita, pero lo que hicieron no fue reformar, no fue una reforma judicial, fue una venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia, que extendieron, que es una cosa distinta, al resto del Poder Judicial y al resto de los poderes judiciales de los estados. Entonces, pues sí se requiere, necesitamos, por ejemplo, más jueces. Un país como Grecia tiene 40 jueces por cada 100,000, un país centroamericano llega a tener hasta 20 por cada 100,000 personas. México tiene 3 o 4, según se vea, por cada 100,000 personas. Pues es una perspectiva distinta, querer arreglar la justicia, a querer tomar estas medidas que, además de improvisadas, pues no responden a ninguna realidad, ¿no? Diputado, una pregunta respecto al tema de la implementación. Ya, pues esto desafortunadamente ya pasó y viene el proceso de implementar la reforma, para mí sí. Ahora, ¿qué procede? Se sale la convocatoria de los jueces y magistrados federales, me parece, en unos días, y a lo que nos corresponde a nosotros en Morelos, en las entidades federativas, ¿qué sigue? ¿Se van todos? ¿También hacen convocatorias locales? ¿Desaparece el órgano actual, el Tribunal Superior de Justicia, para crear uno nuevo con nuevos titulares al frente? ¿Qué viene respecto a la implementación? Bueno, hay que hacer una división o una explicación ahí. El Poder Judicial Federal, sus ministros son electos pues con la intervención de los otros 2 poderes, el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
los ministros, pero el resto es seleccionado a través de carrera judicial y con una gran cantidad de exámenes que se colocan. Obviamente puede haber excesos en alguna parte, pero regularmente eso no sucede. En los estados se ha ido avanzando mucho más despacio en este segundo procedimiento que les digo. Ahora, ¿qué va a pasar en las entidades? Un estado como Morelos va a tener más o menos 20 boletas, de las cuales se van a decidir quiénes van a ser juzgadores. Pero tiene 2 momentos para hacerlo. En el 2025, en un año más o menos, podrá renovar todo o irse hasta el 2027. El problema de irse hasta el 2027 es que entonces coincide en los estados con elecciones, no en el caso suyo, pero en otros sí, de gobernador, diputados locales, ahí sí puede ser con ustedes, alcaldes y la elección de diputados federales. Entonces, a las boletas que van del Poder Judicial Federal, que se renueva en 2 partes, ahí va a haber del Poder Judicial Federal, y todas las del Poder Judicial Local, si deciden el 27, pues tendrían que sumar las que normalmente hay en una elección regular. ¿Qué le faltó, diputado, a la oposición para lograr que estas propuestas que ustedes tenían en la mesa finalmente se aterrizaran? Haber gobernado bien, 40 años. Bueno, esa es su opinión, pero Claro. déjeme le digo, eso no tiene una constancia argumentativa. Estamos resolviendo cosa por cosa. Entonces, en el supuesto de que hubiéramos gobernado mal, eso que tiene que ver con lo que hoy estamos discutiendo. No, pero me estás diciendo tú que yo por estar formado 4 horas en una fila soluciono este asunto, mañana me formo y me aguanto 10. Bueno, pues usted lo puede hacer. El problema, si para ti es que vamos a estar 4 horas formados para votar y arreglamos este asunto, que ya no me van a sembrar nada en el coche, que no me van a poner pruebas falsas, que no van a perdonar a los malos, que los jueces le sembran cosas. Me formo y me paso a 24 horas para votar. Si ese es el problema que tú Juanji, no déjanos de escuchar. ¿Me permite usted cabrón, hablar? ¿yo no puedo hablar o qué? Pero pues está el invitado. ¿Me permite usted hablar? Sí, claro. Bueno, déjeme le digo, todo lo que usted está diciendo no tiene relación con lo que se trata de resolver. Usted me dice que le van a sembrar algo, discúlpeme, No, sembraban. El Poder Judicial no está en esa lógica. Pero además, la respuesta que está dando este gobierno no soluciona nada lo que usted está diciendo. Y usted se puede formar todo el día que sea, todo el tiempo que sea. Si usted es mexicano, lo puede hacer. El problema siguiente... Soy mexicano. Ya lo sé, igual que yo. El problema que uno tiene es que eso no puede operar. Entonces, si usted me dice hay que cambiar el Poder Judicial, yo le digo que sí, de una manera lógica, reflexiva. Si usted me dice que esto va a solucionar la serie de problemas que usted señala, yo le diría que no. Y esto sucede precisamente cuando uno toma... A mí me ilusiona, igual estoy equivocado, pero me ilusiona mucho el cambio que se va a dar. Lo felicito, claro. Lo felicito, pero uno también se desilusiona. Y entonces es mucho más fácil si uno testea las cosas. O sea, yo no digo que no se cambie el Poder Judicial, amigo. Yo lo que digo es que para hacer eso, pues hay que testear, hay que hacer simulacros, hay que ver experiencias internacionales y no hay que tomar la decisión. Mire usted, muchas veces nosotros dijimos... ¿Y por qué no lo hicieron? A una oposición, discúlpeme, ¿me deja hablar? Te si usted me deja hablar, yo le puedo contestar. O sea, muchas veces le dijimos durante los debates que hiciéramos estos simulacros. Pero es muy fácil cuando alguien se arrebata a no entender las razones de los otros. Y le voy a decir, y se lo digo con todo respeto, esos argumentos que usted da son falacias argumentativas. Usted puede decir por qué no lo hicieron, y por qué no ganaron, y por qué todo esto. Claro. Sí, pero eso no tiene razón con lo que se está decidiendo. No tiene relación. O sea, el problema es
si un país de 140 millones de mexicanos se va a pasar varios días votando? Lo puede hacer, sí, pero no es lógico que suceda. Y lo pudimos haber hecho de otras maneras más inteligentes, menos necias, menos testarudas y más abiertas a la reflexión. La relación, diputado, tal vez está dada en el sentido de que el pasado 2 de junio la ciudadanía votó por un proyecto que ya había presentado esta propuesta. De alguna u otra forma lo avaló. Mire usted, yo creo que puede usted tener razón, pero por lo que sí le voy a decir es que eso no se socializó de esa manera. Así es. Primera. Segunda, es que si usted ve la votación, no el número de escaños que hay, pues se va a dar cuenta que no tiene legitimidad la mayoría para hacerlo. Y cualquier mayoría responsable debería voltear a ver si hay legitimidad o no. Cualquiera, de cualquier partido. Y esta no lo hizo. Y entonces va a tener que pagar las consecuencias por una reforma tan torpe. Yo espero, y me han dicho, oiga, ¿usted qué tiene que hacer el INE? Pues hacer lo que le pusieron. Oye, si no se puede, pues no se puede, pero tiene que hacer. A eso lo pusieron. Y yo ya quisiera ver que duramos 6 días votando. Oiga, en otros países se ha hecho, sí, de otras maneras, más inteligentes. Esta reforma está concatenada con la reciente aprobación también de la Guardia Nacional, ya administrada a través de la Sedena. Definitivamente el establecimiento de la justicia va a cambiar radicalmente en sus formas en este sexenio que inicia el próximo martes. Sí, va a cambiar, pero déjeme le digo que no va a mejorar. Y que no va a mejorar que esto que estamos viendo. ¿Se mande? No, nada, perdón. No, dijo usted algo. No, perdón, sígale. Decía que era una predicción. Pues mire, todo lo que hace uno en la vida es de alguna manera una predicción pensando del futuro, pero lo hace uno a partir de datos razonables. Desde hace 5 años, este gobierno dijo que iba a darnos seguridad, o 6 años, y no lo ha dado. Y cuando entramos en un debate, entramos en uno falso. Es que si Calderón, es que si Peña, y en 6 años vamos a decir, es que Obrador. Hay estados que han recuperado la paz. Le voy a poner un ejemplo. Nuevo León, en el año de 2012, tuvo 2.007 homicidios. 3 años después, casi 4 años después, tuvo 471. De la salida de ese gobernador, ahora, este año va a ser el más violento, con más o menos 2.600 homicidios. ¿Por qué? Pues porque dejaron de aplicar políticas inteligentes. Una de ellas es la coordinación. Pero pasar la Guardia Nacional al Ejército, que de hecho ya lo habían hecho, violando la Constitución, el artículo 21 de la Constitución, no va a solucionar el problema. El problema es mucho más grande y mucho más integral. Ayer charlábamos con Tatiana Cloutier y nos decía que ella observa un tanto hipocresía en este tipo de posicionamientos, diputado, por parte de la oposición, al señalar que varios gobernadores de oposición, al tener un problema fuerte de seguridad, lo primero que hacen es hacer un llamado al ejército. No, y tienen derecho, está en la Constitución. En el 5º transitorio de la reforma del artículo 21 dice que el ejército tiene la obligación de participar en tareas de seguridad hasta el 2028. Tal vez la hipocresía sea de que no sean policías civiles fuertes, pero la hipocresía no es llamar al ejército. El ejército tiene esa obligación, está en el 5º transitorio de esa reforma que le digo. Me llama la atención la ignorancia de la señora Cloutier. Es una obligación. Además, el ejército no es propiedad de nadie. Es pagado con los impuestos de todos, sobre todo de los estados, que es donde se generan las actividades económicas, y hay estados que pagan mucho más que otros. Entonces, ahí no está la hipocresía. Si la existiera, está en estados que no formaron fuerzas civiles de protección, y está en el gobierno federal, porque esa reforma que es del 2019 y luego del 2022, le dio oportunidad de 8 años al gobierno federal para generar una policía civil. Pero no solamente eso, la iniciativa fue del presidente. Bueno, no lo hizo. La gran mayoría de los estados en este país tiene una fuerza civil muy débil. Sí, claro, por culpa de ellos. Pero yo le puedo poner el ejemplo de Querétaro, que en los últimos 10 días tuvo 0 homicidios,
o el ejemplo de Aguascalientes, que en los mismos 10 días creo que tuvo un homicidio, o el ejemplo de Yucatán, por no poner otros ejemplos. ¿Y el de Guanajuato? Pues ahí hay una debilidad enorme. No, pero eso no se preocupe, yo voy a reconocerle cuando suceda de cualquier partido o no. O sea, no se preocupe, No, usted me reconozca eso. Yo sí me preocupo. Ha sido un primer no mes. se preocupe por lo que digo, no por lo que pasa, por lo que pasa preocúpese. Claro, por lo que Pero pasa no, me preocupo y por lo que ha pasado tantos años. Claro, pero no justifique una con otra. No, para nada, O sea, yo no justifico. el gobierno de Guanajuato... El que justifica parece que es usted, porque está queriendo decir que ayer no hubo ningún muerto en Querétaro. No, tiene 10 días, señor. 10 días que no ha habido ningún muerto. Pero además le voy a decir, Querétaro, Yucatán, Coahuila y Aguascalientes tienen mucho menos homicidios que Guanajuato, es cierto. Ajá. Pero también que la media Morelos, nacional. ¿sí? Que la media nacional. ¿Sí? Morelos incluido, desafortunadamente, y lo podemos Sí. decir por experiencia. Sí, pero el problema, la solución al problema está en la construcción de fuerzas civiles locales y de la voluntad de los gobernadores, de la coordinación con el gobierno federal, que no ha existido. Mire, en este sexenio, el gobierno federal se reunió 6 veces en el Consejo Nacional de Seguridad. Una por Zoom, otra la presidió un subsecretario. Bueno, pues ahí es muy difícil lograr esa coordinación. Hoy vamos a tener una Secretaría de Seguridad con alguien que yo considero que es un buen policía, pero tiene un problema, no va a tener policías, porque la Guardia Nacional no va a depender de él, va a depender del Ejército. Ha sido un primer mes sumamente intenso, particularmente por estas dos reformas que acabamos de comentar. ¿Qué viene en el trabajo legislativo? Vienen otras reformas, viene la de los órganos autónomos, vienen otras reformas como la de los programas sociales, que estamos de acuerdo, que nos preocupa cuál va a ser el financiamiento, porque según los precriterios que mandó la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, para el año que entra, para mantener la operación normal, no me refiero a incrementar programas y todo este tipo de cosas, solo la operación normal, se tendrá que endeudar el país en otro billón de pesos. Si se quieren implementar los programas y que tenga obra pública, se requerirán 2 billones de pesos. Y entonces veremos esa decisión del próximo gobierno federal, si asume ese costo económico y político. ¿Qué expectativas te genera Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer de este país? Bueno, pues ya veremos cómo se desempeña. Yo espero de ella lo mejor, porque además eso nos beneficia a todos. Espero que tome ella el control del gobierno. No me gustó que le instrumentaran desde antes una política de seguridad, ni le instrumentaran desde antes una política del Poder Judicial, ni que le dejaran esta bomba de tiempo que ya les expliqué. Diputado, muchas gracias por la comunicación. No, hombre, muchas gracias, que tengan un gran día. Gracias, diputado. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Son las 8:17, nos vamos a pausa, regresamos. Bueno, ¿quién habla? El Choro Matutino, buenos días. Contáctanos.